Hola, hola, gracias por estar aquí. Este es un episodio especial del podcast Mujeres de la Palabra que surge como respuesta a esto que puse en mi cuenta de Instagram, una recomendación de un libro que me encanta. Lo leí muchísimas veces con todos mis hijos cuando estaban chicos. Y de repente que estaba yo haciendo ejercicio en la caminadora y lo vi ahí en el librero y dije, ay, qué ganas de volver a leerlo, y lo volví a agarrar y lo leí en una tarde, obvio, porque es de una versión juvenil, de la Ilíada, y lo disfruté tanto y lo volví a disfrutar tanto después de muchos años de no haberlo leído. Y lo recomendé, dije, de verdad, mujeres, mamás, tienen que leer esto, todas las mamás lo tienen que leer, y sobre todo las mamás de los hombres. Y luego me mandaron, pero ¿por qué? ¿Cómo lo puedes leer a la luz de las escrituras? Y este es el libro que recomendé. La edición que yo tengo es en inglés, se llama Black Ships Before Troy, pero ya chequé y por eso me atreví a anunciarlo, y se llama Naves Negras ante Troya, es la historia de la Ilíada, por la autora Rosemary Sutcliffe, que es, de hecho, ella es una historiadora, es considerada entre las mejores, ¿cómo se dice?, escritoras de novelas históricas para niños. Y obviamente se entiende cuando ves su biografía, es historiadora, ¿no? Ha escrito muchísimo, su pasión, entonces no quiere, y además tiene un vocabulario precioso, y obviamente la Ilíada fue escrita como un poema. Entonces ella trata, de verdad, la cadencia, no he visto la versión en español, pero es igualita a esta, entonces me imagino que tiene muy buena calidad la portada, por eso es que se las muestro. Todo ahorita voy a hablar, Sari, pero vayan anotando sus preguntas. Sari tiene una buena pregunta, pero vayan anotando sus preguntas, y muy probablemente voy a contestar. Y si no, al final vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Por eso quería hacerlo live. Entonces, bueno, la idea es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo podemos leer este tipo de historias a la luz de las escrituras? Antes de empezar ahí, me voy a dar un pasito para atrás y voy a hablar acerca de dónde vengo, ¿no? En dónde estoy, ¿por qué recomiendo esto? ¿Por qué teníamos estos libros? ¿Por qué parte de nuestra biblioteca está llena de libros infantiles? Y muchos de esos libros infantiles y juveniles son, por ejemplo, todas mitología, historias de la mitología griega, de los egipcios, de muchísimos, hay de todo, ¿no? ¿Y por qué invertimos tanto en todo eso? ¿Por qué está ahí? Nosotros tenemos 4 hijos, hicimos educación clásica, escuela en casa, y llevamos el método de educación clásica desde que estaba el mayor, que ya hoy tiene 28 años, creo, sí, 28. Estaba en segundo de primaria, ahí empezamos, y todos los demás minis, primero de primaria, preescolar, y la última ya ni siquiera fue nunca la preescolar. Desde ahí hicimos escuela en casa en la Ciudad de México. Educación clásica es el modelo que llevamos todos estos años hasta la preparatoria, y de hecho de los 4 hijos que tenemos, 3 ya se graduaron de una universidad que es la culminación, es una universidad que se llama New St. Andrews College, que también sigue el modelo de educación clásica, es el final, digamos, ¿no? Es una universidad que fue fundada por uno de los hombres que revivió todo este movimiento de la educación clásica en esta época, en los últimos 25, 30 años. Él fue el primero que fundó una escuela clásica en Estados Unidos, que se llama Logos, en Idaho. Y entonces publicó muchos libros, y alguien sabe educación clásica ha escuchado a fuerzas de este autor, que es Douglas Wilson, que resulta que también es nuestro pastor. Pero bueno, la educación clásica es un método
como muchísimos. Tú puedes hacer escuela en casa y puedes escoger un método. Puedes escoger el método Mason, el método tradicional, así como las escuelas las escuelas que hay, ¿no? O sea, hay escuelas que son Montessori, escuela que es no sé qué, escuela que es así, muchos sistemas. Igual, la educación clásica es un método que se basa en una... No me quiero desviar a explicar a fondo. Otro día a lo mejor hago otra cosa así, pero se basa en leer a los clásicos en vez de tener un libro de texto, por ejemplo, una antología, que es como yo aprendí, ¿no? Yo tuve una educación bastante, no, nada así, wow. Entonces, pero seguramente ustedes igual, ¿no? Teníamos una antología en secundaria o prepa y leías partes de un poquito de la Ilíada, un poquito de la Odisea, un poquito de la Eneida, un poquito de esto, un poquito del otro, ¿no? Así, como por partecitas, pero nunca leímos la Ilíada, la Odisea, todos los clásicos directamente. La educación clásica se basa muchísimo en las fuentes primarias y todo gira en torno a un ciclo de la historia. Ajá. Muy integrado todo. La teología, la historia, la literatura, todo está integrado. Entonces, bueno, esto es como el trasfondo muy general, ¿no? Porque no es el tema nuestro tema es cómo leer historias. ¿Me cierras la puerta y el teléfono? Cómo leer historias a nuestros hijos. Ajá. Y todo esto a través de la luz de las escrituras. Ajá. Entonces, primero me quiero enfocar en cómo, o sea, ¿por qué? Porque muchas de nosotras, a lo mejor ustedes igual que yo, crecieron en esta idea de que si había, por ejemplo, la mitología griega, ¿no? Si estaban denme un minutito. Por ejemplo, veías la mitología, historias de la mitología griega y decías, uy, no, los dioses, ¿no? Son dioses falsos. No, eso no hay que verlo. Y esa es una de las cosas que veo mucho. O, por ejemplo, Narnia. No. ¿Cómo vas a leerle Narnia a tus hijos? Está la bruja blanca, ¿no? Y todo lo que es brujería, todo lo que son... todo, no, nada de eso, no. Entonces, no. Y no sabemos, no, pero no tenemos nada más porque como que estamos así, pero no realmente hemos aprendido a pensar bíblicamente sobre todas estas cosas. Entonces, vamos a ver por qué, ¿no? Como padres cristianos y que tenemos el derecho y la obligación de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, darles una educación cristiana, distintivamente cristiana, queremos proteger, por así decirlo, a nuestros hijos, pero no los queremos criar ciegos a la realidad, ¿no? Queremos protegerlos y debemos de protegerlos, de exponerlos al mundo. Por ejemplo, si los mando yo a una escuela que no es cristiana, verdaderamente, distintivamente cristiana, es como mandarlos a una mentira todo el tiempo, ¿no? Porque les estoy diciendo, ve allá, échale ganas, tienes que sacar muy buenas calificaciones y de regreso es tratar de sacarles la verdad, ¿no? De qué aprendieron y tratar de desenseñarles lo que están aprendiendo. Y cuando le dices, ve y contesta el examen, sabes que los estás entrenando a contestar mentiras, ¿no? Entonces, sí los tenemos que sacar, pero los tenemos que entrenar. No queremos que sean ciegos a las realidades del mundo que están viviendo. Y bueno, ahora, en la época que estamos viviendo aún más, estamos sumergidos en realidades tremendas. Entonces, aún a veces las cosas que suceden en nuestra vida superan a esa ficción, a esas cosas que suceden. Entonces, pero tenemos que entrenarlos a pensar bíblicamente sobre los problemas que están sucediendo. ¿Cómo podemos hacer eso? Una de las maneras en las que la hacemos es a través de alimentarlos de historias, alimentar su mente de historias y no destruir la imaginación de nuestros hijos. A veces, porque no aprendimos, yo no sabía, yo fui aprendiendo todo esto en el proceso en el que fui educando a nuestros hijos, fui aprendiendo que no podía evitar esas historias. Estamos como alambrados, ¿no? Hechos para entender mejor y enamorarnos más y comprender más las historias. Platicaba con una amiga de cómo, por ejemplo, este libro de No desperdicies tu vida de John Piper. Es un libro increíble. En algún momento todos nuestros hijos los leyeron. Pero realmente hace más impacto
cuando lees una historia, una ficción, y ves que el personaje desperdicia su vida, ¿no? Y luego entonces, al mismo tiempo le estás alimentando la palabra y al mismo tiempo le das el libro de John Piper de No desperdicies tu vida. Y entonces juntas las tres cosas, pero tiene una herramienta en qué ver cómo desperdiciar su vida, en vez de no necesariamente tener que apuntar al vecino de ve cómo Juanito desperdició su vida, ¿no? Estás leyendo y lees en una historia, y en esa historia, nuestros hijos, y cuando hablo de historia, cada vez que hable de historia, me voy a estar refiriendo a mitos, leyendas, todo esto que forma cualquiera de estos tipos de historia. Ajá. Entonces, estas historias se vuelven un como lugar seguro, por así decirlo, en el que nuestros hijos los enseñamos a sentir, a tomar decisiones inclusive, a aprender empatía. Ajá. ¿Con quién? Por ejemplo, y me voy a voy a empezar a hablar de un libro particular. A veces voy a hablar, por ejemplo, de Narnia, que es un libro que a lo mejor lo conoces, pero un ejemplo simplemente es aprender que no sé si les ha pasado a ustedes, me acuerdo muchísimo que la primera vez que vi, híjole, debí de haber anotado el nombre, esta película de Peter Pan, pero es del autor de Peter Pan y, se me fue el nombre. Mal ejemplo porque no me acuerdo del nombre. Pero me acaba de venir a la mente, no lo tenía anotado en mis notas. Y bueno, total que resulta que, bueno, o cualquier película, vamos a olvidarnos de esa. Cualquier película en la que estás, la trama así tremenda, y de repente un hombre abandona a su esposa por otra mujer que, pobre, su vida está hecha un desastre, ¿no? La esposa verdadera es una bruja escaldrufa, ¿no? Mala, y la otra, la amante, es una ternura, es una mujer de verdad con problemas, abandonada, ¿no? Y entonces la historia de las películas te van llevando o la vas leyendo. Sí, exacto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Finding Neverland. Sí, esa es la que estoy contando, pero no me acuerdo cómo se llama en español. Es esa. Entonces acabas al final, o sea, estás así viéndola, y me acuerdo que yo la estaba viendo, y la amante se estaba muriendo, así horrible, ¿no? Y estás así tú ya, la lágrima llorando, ¿no? Y de repente me acuerdo perfecto que estaba yo viéndole y reaccioné y yo, ¿qué es esto? O sea, la historia me está haciendo, me metí en la historia de tal manera que estoy teniendo empatía con la mujer que hizo que se separara de su marido. ¿Sí me entienden esta historia? O sea, reaccionas y dices, no puedo, por mucho que la historia me quiera llevar, esta historia me debe de hacer reaccionar, porque si no, ¿qué pasa? Cuando me volteo a la vida real, y empiezo a ver que llega tu amiga y te cuenta, oye, no, es que, no, mi esposo es un no sé qué, y se fue con la otra y la otra no sé qué. Y entonces tú empiezas si no aprendiste a tomar las decisiones en la historia, a reaccionar y decir, no está bien eso, por muy romántico que parezca, ¿no? Es no. Y lo mismo entonces cuando llega a la vida real lo vas a aceptar. Esa es una historia como para mujeres que nos podemos encontrar aquí arriba. Pero lo mismo lo bajamos al nivel de los jóvenes. ¿Con quién? Si vas leyendo la historia, por ejemplo, cuando tu hijo, ¿no? Está tentado por algo muy particular en el momento. Si ya leíste Narnia y estás leyendo Narnia, gracias, Edith, Descubriendo el País de Nunca Jamás en español, gracias. Entonces estás leyendo Narnia con tu hijo, por ejemplo, y llega cuando la bruja le da los dulces, ¿no? Y lo seduce, ¿no? Tantas lecciones ahí, ¿no? ¿Qué harías tú, no? ¿Qué harías tú? No, yo seguro no hubiera comido, no sé qué, no sé, ¿no? Y al otro día, a los 2 días, tú sabes que tu hijo es tentado siempre o descubriendo nunca jamás, ok. Tú sabes que tu hijo es tentado en cierta manera y le dices, ¿qué consejo le hubieras dado tú a este personaje? ¿Qué consejo le darías a este personaje? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Lo tomarías? ¿No lo tomarías? ¿Por qué? ¿Crees que Lucy hizo bien o no hizo bien cuando estaba jugando con sus hermanos? O sea, cuando vas leyendo las historias, le vas preguntando, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú en esta situación? Obviamente, muy probablemente te van a dar la respuesta correcta al principio, pero después, a los 2 días, cuando veas que está en una situación, le dices, ¿te acuerdas de esa historia?
estás tú exactamente en ese lugar, te está tocando estar en ese lugar ahora. Entonces los enseñas a que te das cuenta de qué es la historia más grande. Ajá. Te das cuenta que hay una historia más grande en la que tú eres parte. En el reto de la lectura de la Biblia, siempre estoy diciendo, acuérdense que el papel de espectador no nos ha sido dado a nadie. Todas, desde nada más porque respiramos, estamos en esta historia que Dios está escribiendo. Y tenemos que salirnos a veces, no nada místico, sino como pensar y decir, me gusta el personaje que estoy jugando, ¿no? Me gusta el personaje que estoy haciendo. ¿Está bien las respuestas que estoy dando? Que estoy en este desastre, ¿qué consejo me daría? Pero todo eso lo aprendes a hacer porque has estado alimentándote de historias, y lo mismo con tus hijos. Cuando lees un cuento infantil, ¿no? ¿Por qué estuvo mal Hansel y Gretel? ¿Por qué? ¿No? Y hay historias terribles, hay historias muy fuertes, y todas son parte de la realidad de este mundo caído en el que vivimos. Ajá. Entonces, las historias, nuestros niños pueden experimentar miedo y también esta adrenalina, ¿no? De, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? La diferencia entre también darles libros sobre o más que películas, obviamente es clara. En la película el niño no tiene que ejercer toda su imaginación, no está entrenado tanto a ejercer su imaginación porque la película le resuelve ciertas cosas, ¿no? Entonces, entre más chiquitos lo van haciendo. Entonces, el proteger a nuestros hijos no lo vamos a lograr si no los exponemos a historias reales y entonces leerlas a través de la luz de las Escrituras. Les tenemos que enseñar que este mundo de verdad es un mundo caído y es un mundo en el que hay miedo, dolor, ajá, hay decisiones difíciles, hay gente que rompe sus lealtades, ajá. O sea, es tremendo, ¿no? No podemos evitar eso. Perdón, estoy buscando aquí una cosa. Perdón, entonces no podemos evitar cómo son estas lealtades, cómo todo está unido a la historia en la que estamos sembradas, ajá, a nuestra humanidad. Aquí estamos. Tenemos que aprender a leer la historia. Y también, obviamente, si nosotras estamos inmersas en la historia bíblica, en la narrativa bíblica, vamos a poder entonces entender mucho más cómo explicar a nuestros hijos las historias que leemos y la historia en la que estamos viviendo, la del día a día. Ajá. Las historias que estamos leyendo en un libro, ajá, y la historia en la que nos toca vivir nosotros día a día, ¿no? Sí, papá perdió el trabajo. Esta es nuestra historia. Papá perdió el trabajo por COVID. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué escribirías? ¿No? ¿Cuál es lo que nos corresponde hacer? ¿Qué pasa en la Biblia cuando vemos que alguien pierde su trabajo? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué pasa con los que no alcanzaron lo que vivieron? Pero no nada más es como, no, mijito, ni nos preocupemos, vamos a orar, ¿no? Es importantísimo decir eso, pero el niño en la capacidad que tiene no va a poder hacer ninguna relación en su corazón y en sus emociones si no está alimentado de historias. Ajá, no va a poder aprender a reaccionar si no hay historias que lo alimenten. Ajá. Por ejemplo, hoy leímos la historia, las que están haciendo el reto de la lectura de la Biblia, ¿no? Que se llama La Palabra. Hoy leímos la historia de Acab, ¿no? Y Jezabel, y una historia tremenda. Y al final dices, uy, ¿qué pasa con...? Y hoy vimos que Acab en una de esas parece que se arrepiente, ¿no? Pero luego viene 3 años después, una caída tremenda y es para su perdición, ¿no? Entonces tú lees esa historia, entiendes esa historia, la puedes leer a tus hijos y cuando ves que alguien se arrepiente, parece que se arrepiente y cae, tienes una narrativa bíblica de la cual poder explicar, no nada más, no, pues no sé, mijito, hay que ver qué Dios dice. No, es
esto es, ¿qué dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con acá? Entonces te adelantas a un momento que pueda pasar algo. Ajá. Te adelantas. Ajá. Exactamente, todo es a través del drama de la redención, exactamente, todo es. Dios está obrando en todo el tiempo y nosotros somos parte de esa historia, pero si nada más les explicamos esto a nuestros hijos, no, mijito, somos parte de la historia de Dios enorme, pues el niño a lo mejor sí lo entiende, pero lo va a entender mejor cuando tú lo ves que está adentro. Por ejemplo, explicar la soberanía de Dios, por ejemplo. Tú lees y dices... Edmundo, ¿quién tomó, quién fue el traidor? Ajá, de todos los hermanitos de Narnia. Ajá. ¿Quién fue de los Pevensies? ¿Quién fue el traidor? ¿Edmundo o C.S. Lewis, que es el autor? Uh-huh. ¿Quién fue el traidor? ¿Hamlet o Shakespeare? Ajá. Es lo mismo, ¿no? Al final del día el traidor es Edmundo, ajá. No es C.S. Lewis, aunque C.S. Lewis lo escribió. El responsable de sus actos y el que vivió las consecuencias es Edmundo. Entonces eso también nos puede ayudar a entender, mamá, pero ¿por qué Dios permite que pase esto y lo otro? Si Dios lo permitió, Dios es el autor final de todo, pero ve cómo Hamlet es el que hace esto, ve cómo, ¿no? Edmundo es el que traiciona a sus hermanos, a su familia, ajá, por un placer del momento. Entonces, todas las historias, pero obviamente que si estás inmersa, tú en las escrituras puedes llevar esas historias a más, y cuando me refiero a inmersa en las escrituras, me refiero a leer mucho más de un capítulo de la Biblia al día, y obviamente mucho más del versículo de la Biblia. Déjenme, se me olvida que tengo que hacerle algo a mi computadora cuando grabo, porque me da miedo que deje de grabar porque se cierra. Ok. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que de verdad estar inmerso en la escritura. Leo la Biblia, pero así ya súper poquito, una vez al año. O sea, tengo que leerla más, porque si no, no voy a tener no entiendo ni siquiera yo la historia grande. Tengo que estar inmersa en la palabra para no darles, porque si no, nada más los voy a salpicar de versículos. No, mijito, el versículo tal, ¿no? Y el versículo tal ni siquiera está conectado a toda la historia. Entonces, bueno, no vivimos en un mundo seguro, porque es importante también darles a nuestros hijos historias difíciles, historias más complejas también del tema, ajá, como la Ilíada. Y ahorita voy a hablar en qué momento, cómo fui introduciendo a nuestros hijos con esto. Porque no vivimos en un mundo seguro. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a sufrir pérdidas. Todos. Por más mamá que quieras cuidar a tu hijito y que nada le pase y que no vea nada feo y que no sé qué, o sea, no los podemos, no, es imposible. Hemos nacido, dice Eclesiastés, como las chispas del fuego, ¿no? O sea, nacemos para que hayan problemas, para que vivamos a través de pruebas. Todos nosotros vamos a estar enfrente de decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Cómo vamos a decidir? Tenemos que entrenar a nuestros hijos, no nada más decidiendo, ¿quieres huevo o quieres pan tostado? ¿Te quieres poner camisa roja o azul? No, los vamos a entrenar a través de las historias. Ajá. Los alimentamos a través de las historias y en las historias los alimentamos a decir, ¿cómo vas a decidir cuando? ¿Qué decidirías tú? O toma la decisión uno, por ejemplo, Edmundo, ¿no? Toma los dulces de la bruja blanca y le dices, ¿qué? Y el hijito, ¿estuvo bien o estuvo mal? Y entonces obviamente el hijito normalmente te va a decir, claro que estuvo mal, ¿cómo? ¿No? Pues él ya debía de haber sabido que la bruja tal y tal y tal. Entonces tú le dices, ok, ¿por qué estuvo mal? ¿Por qué? ¿Por qué estuvo mal? ¿Por qué? Entonces tú empiezas a llevar la plática donde tú quieres llevarla y no le des lecturas tampoco de 1 hora de enseñanza después de cada una, porque si no, te va a odiar leer historias contigo. Pero ¿sí me entiendes? Como, ¿por qué estuvo mal? ¿Por qué crees que estuvo mal? Uh-huh. ¿Por qué estuvo mal que haya tomado eso? ¿Por qué estuvo mal que se burlaron de su hermana, ¿no? ¿Y por qué luego él se cayó? ¿Se acuerdan que Edmundo sí va a Narnia junto con Lucy y luego regresa y le da pena y entonces niega que había ido?
¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que le importaba más en ese momento? Ajá, o sea, ¿qué le importaba más en ese momento? ¿Por qué crees que, o sea, qué crees tú, qué sentiste? Que si tú fueras Edmundo, ¿qué crees que hubieras sentido? ¿No? Y ahora le puedes decir, ¿en qué circunstancias tú podrías sentirte así? Ojo, muy importante, quiero hacer aquí un paréntesis. No leemos así la Biblia. Esto estoy hablando de las historias que Dios nos ha dado a través de autores muy buenas. No voy a leer la Biblia y voy a decir, por ejemplo, Goliat y David. Seguro, mijito, tú eres David. No, la Biblia se lee diferente. El personaje principal ahí es Cristo. David es una sombra de Jesús destruyendo a la gran serpiente. Si acaso somos alguien en esa historia, somos los hermanos que estamos atrás, escondidos, aterrorizados. Entonces, cuidado, no leemos, o sea, estoy hablando de cómo leer estas historias. Ajá. No leemos así la Biblia, no decimos, como dijimos en un episodio de podcast, mi hermana y yo, o sea, no leemos el 1 Corintios 13 y decimos, Becky es paciente, Becky es benigna, Becky es, no, Cristo, es acerca de Cristo, ¿no? Y por eso yo me agarro de Cristo, porque Cristo es amor, Cristo es paciente, Cristo es, ¿no? Es lento para la ira, es grande en misericordia, Cristo, ¿no? Entonces, cuidado, nada más quiero hacer esa aclaración porque no quiero que tomen esto y digan, ahora lo traslado a la Biblia. Alguien nos comentaba el otro día como que estaba leyendo los Salmos y de verdad deshaciéndose de quién será este leoncillo, ¿no? ¿Será tal persona o será tal persona? No, es los enemigos de Dios, punto, ¿no? O sea, también hay que aprender a verlo así, no tenemos que tratar de exprimir contenido a la historia que no está ahí, que ni siquiera el autor decidió que estuviera ahí. Entonces, bueno, ¿cómo entrenamos a nuestros hijos a vivir listos para morir, para dar su vida por otros? A través de las historias. Y ahora voy a empezar a enfocarme en esta historia, en la de la Ilíada. En la educación clásica vemos la historia del mundo 3 veces durante los 12 años de la escolarización, ¿no? Entonces, cada 4 años repetimos toda la vuelta de la historia. Entonces, primer año, por ejemplo, de primaria es el mundo antiguo, el mundo medieval, el mundo así va avanzando el mundo y el mundo actual hasta que llegas, ¿no? Entonces, son los 4 años y luego cuando empiezan quinto de primaria, otra vez son 4 años y luego así, sucesivamente, hasta que acaban a los 12 años, vieron toda la historia del mundo en un año el mismo orden, 4 veces. Ajá. No, perdón, 3 veces. 3 veces, porque es 3 por 4, 12. Ajá. Entonces, lo que yo hice fue muy útil para nuestra familia también, porque no importaba en el grado en el que nuestros hijos estuvieran, todos estábamos viendo, por ejemplo, mundo antiguo y estábamos todos estudiando griegos. La chiquitita, que se lleva hay 7 años de diferencia entre ella y el más chico de los 3 grandes, y los grandes. Entonces, la diferencia es lo que leían. Todos estábamos hablando, por ejemplo, todo el tema era los griegos y la Ilíada y Homero y todo. Entonces, a la más chiquita le compraba un libro infantil chiquito, de esos que hay miles de opciones de la Ilíada para chiquitos, ¿no? Y a lo mejor 2 o 3, y hacíamos las actividades manuales, bla, bla. Mientras que los otros que estaban en la segunda vuelta o en otro nivel, estaban empezando a leer otros libros. Entonces, pero esta chiquita, voy a hablar de ella, se memorizó perfecto quiénes eran los personajes principales y por lo menos entendía cuál era la trama. Y cuando sube al siguiente nivel, está lista porque se acuerda de verdad de los personajes y la trama en general, ¿no? Porque la hicimos tanto que se la quedó muy bien grabada. Llegamos al siguiente nivel y entonces en esa segunda vuelta es que yo introduje a mis hijos a esta versión que no es muy larga, pero el vocabulario les digo, al menos la de inglés, es un poquito más complejo y los personajes y la historia, o sea, la trama no está tan sencilla, o sea, sí mete personajes más distintos. Diferentes personajes, ¿no? Entonces ya tienes que llevar como un poquito de memorización de quién era quién. Y luego ya en la última vuelta,
antes de irse a la universidad, todos nuestros hijos leyeron la Ilíada. Nunca leyeron un libro sobre la Ilíada. Siempre leyeron la Ilíada en diferentes niveles para ellos. Pero cuando llegaron a la Ilíada, de verdad, al libro grande, estaban listos. Ajá, lo habían estado entrenándose. Así leyeron la Ilíada, la Odisea y la Eneida, los 4. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver esta historia. Por ejemplo, digo, las mamás todas las mujeres deben de leer este libro y en especialmente las mamás de hombres. Luego recibí algunas preguntas que era, oye, pero ¿y qué pasa con ¿nos puedes recomendar también un libro para niñas? Y yo o sea, dije, de verdad, este es para todas. Y lo que pasa es de que no me esperé que iba a tener tantas preguntas de regreso si no hubiera aclarado un poco más ese post que hice. Dije especialmente las mamás de hombres porque habla mucho del honor de una madre con los hombres y cómo funciona el honor y la esposa y el honor y todo esto con él. Pero bueno, vamos a ver qué podemos aprender con esta historia. La historia de la guerra de Troya, de la Ilíada, comienza con la lucha entre 3 musas que están peleándose por envidia que las está carcomiendo. Y bueno, de hecho 4, porque es la que no fue invitada. Ella también ella es la diosa de la discordia, está traumada de que no la invitaron y entonces ella es la que lanza la manzana entre las otras 3 y les dice, o sea, ya desde ahí es una mujer creando discordia, ¿no? Claro que no es una mujer humana, ella es una diosa, pero no importa porque esto nos ayuda aún mejor, porque como no lo pueden entender muy bien, les llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces le explicas, imagínate esto, y después de que les estoy, la envidia entre las otras 3 musas, ¿no? Cómo lleva a una guerra tremenda, ¿no? Y la envidia, el primero es la codicia de que ella no estuvo invitada, todo esto que está ahí simplemente de trama, cómo puede llevar a una guerra, tremenda al final. Entonces ahí las mujeres tenemos mucho que enseñar a nuestras hijas. O sea, yo me acuerdo cuando lo leía con mis hijas era de, ve, qué tremendo. Y a los hombres ve, cuando veas a las mujeres que están peleándose y compitiendo entre ellas, ten cuidado, porque tú puedes estar de repente, como Héctor y todos los otros hombres en la historia, era un conflicto de mujeres para ver quién era la más bella y porque ellos no se pusieron listos, de repente estaban enredados en eso y era una guerra, ¿no? Entonces te das cuenta cómo vas tomando decisiones ahí. Después pasa la guerra, Héctor, ¿no? De Troya, quiere ir a ver si de verdad Helena es la más hermosa de todas las mujeres que existen y decide ir a buscarla. Va a buscarla, va a ver si sí. Y llega ahí y Menelao era el esposo de Helena y se queda varios días ahí. Helena ya está casada, tiene un bebé y Héctor y Helena se empiezan ¿no? En la cena se empiezan a echar ojitos uno al otro y empiezan a hacer caminadas. Dice súper duro porque dice que Helena vio que su esposo ya tenía canas y él era mucho mayor que ella y ella empieza a ver a Héctor que estaba guapísimo, le pareció guapísimo y era joven y era fuerte y se sintió atraída a ella y cae, ¿no? Y empieza a ser víctima de todas las palabras de él. Perdón, París, estoy diciendo, gracias por eso. Yo aquí hablando de la Ilíada que me la sé y estoy ya cambiando. Es París, perdón, Lili, mil gracias. Sí, París, perdón. No sé por qué estoy diciendo Héctor. París. Sí me sé la historia, se los prometo. No. Con tantos personajes. Perdón, debí de tener mi guía para no haberme hecho bolas. Y entonces París, gracias Lili, te lo agradezco muchísimo. Si no, imagínate qué fatal. Entonces, bueno, París está así, toda está la historia, ¿no? Tremenda, va continuando así. Y al final, o sea, Helena decide dejar a su esposo, a su hijito y se huye, ¿no? Y se va a Troya, ¿no? Está, o sea, tremendo todo lo que pasa ahí. Y bueno, miles de cosas van ahí ya simplemente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo leía eso, una de mis hijitas, no, pero me la sé aparte perfecto, o sea, sabía perfecto que Héctor no era, pero sí sé que París era París. Pero bueno, entonces imagínate que
llega y si se dan cuenta cómo a la hora de la Biblia lo vas pudiendo ver. Proverbios, ¿no? Justamente imagínate que ese día estás leyendo la historia estás leyendo Proverbios de la mujer que seduce, ¿no? Y dices, ¿qué tanto será víctima de la seducción de París, Helena? ¿O qué tanto también ella jugó en la seducción, ¿no? Este juego de seducirse uno al otro. Ajá. Y está tremendo, ¿sí o no? Nada más, es tremendo. Entonces, lo puedes unir, ¿no? Hijo mío, ten cuidado cuando la mujer te seduce. Y le habla un proverbio de la mujer que con los ojos te seduce. Y Helena y París nos dice, ¿no? Que se estaban mirando uno al otro, ¿no? Con los ojos, está tremendo. Entonces, bueno, mucho que ver ahí, o sea, les estoy dando como ejemplos de todo esto. Después tenemos otra parte de que total, que ya deciden ir a la guerra y había uno que era el que podía ser el mejor guerrero de los griegos, que era Aquiles, y entonces... Y ahí y esa es la parte donde dije, véanlo, señoras, léanlo, por favor, porque véanlo o sea, véanlo, mamás de hombres, por favor, véanlo, porque la mamá de Aquiles tenía, o sea, sabía que Aquiles, cuando nació, le dijo, ya se saben, a lo mejor esta parte se acuerdan, que los dioses le dijeron, ¿no? Que lo tenía que meter a un río y si salía de ahí, o sea, no lo iban a poder matar, iba a ser invencible, ¿no? Por eso era el mejor guerrero. Pero ella lo mete y entonces el talón queda fuera de esa agua y cuando se da cuenta ya lo había hecho y entonces ese es el talón de Aquiles. Por eso si le pegaba una flecha a Aquiles en el talón iba a morir. Y entonces, imagínate que, pero entonces ella sabe eso perfectamente bien. Entonces oye de que van a ir todos los mejores guerreros de los griegos a rescatar a Helena, a pelear por ella a Troya y y la mamá, no, bueno, o sea, está aterrorizada, le pone a su hijo hasta un hechizo para que no vaya, porque sabe ella que si va, en esa guerra va a morir. Ella sabe que va a morir. Y no quiere proteger a su hijo a lo máximo. Hasta le pone un hechizo de tal manera que él como que pierde la visión y entonces se esconde entre todas las mujeres, lo manda disfrazado de mujer entre todas las mujeres, pero... Y no despierta de su querer ir, porque él era un guerrero por naturaleza. Pero Odiseo sabía que era otro de los guerreros, él sabía que él estaba ahí, decía dónde está, y total que encuentra cómo era y hace una trampa, se disfraza, como un vendedor, todas las mujeres escogen qué ropas querían y qué collares, y Aquiles disfrazado de esta mujer estaba como atrás observando, ¿no? Hasta que saca una espada, Odiseo, y entonces Aquiles la ve y vuelve en sí cuando ve la espada y la toma en su mano y dice, esto es para lo que fui hecho, ¿no? Y va y pelea y al final de toda la historia vemos que muere. Ahora sí, muere y bueno, es tremendo porque no me voy a dedicar a contar toda la historia, pero a lo que veo esto es parte de toda la historia que vemos con la historia de la Ilíada. Es una historia de honor al grado máximo, que nos hace falta esas historias hoy. Ajá. Simplemente la estás leyendo tú y dices, y se la estás leyendo a tu hijo de 9 años y al mismo tiempo tú vas reaccionando, tú misma vas diciendo, y yo no le quiero dar una navaja porque pobrecito no se vaya a cortar, ¿no? Yo no lo quiero dejar subir y escalar el árbol porque pobrecito no se vaya a caer, cuando él está hecho para eso. Ajá. Y lo estás sobreprotegiendo y no quieres que nada le pase y no quieres y lo sobreproteges de las consecuencias. Ajá. Y llega una consecuencia de su pecado y tú no, mi hijito. Ajá. Le estás robando a tu hijo el honor de pelear, el honor de ser hombre, el honor de exponerse a esas cosas que lo hacen hombre, el honor de aprender a morir, a luchar, a dar su vida por lo que tiene que dar. Ajá. Porque tú lo quieres sobreproteger, ¿no? Y a tu hijo también lo estás enseñando o sea, con esta historia le pones a él la adrenalina de quiero ir.
¿no? Yo estoy hecho para eso. Y de ahí, eso es importante. O sea, no podemos vencer el feminismo nada más nosotras mujeres leyendo libros acerca del feminismo. O pensando cómo el feminismo nos afecta y hablando de ellas sobre un cafecito. Es cómo, ¿qué voy a hacer con mi hijo hombre que tengo aquí? ¿Y qué voy a hacer con mis hijas que tengo aquí? Ajá, las voy a... Es tremendo. Es tremendo de verdad. Todo esto cómo va uniéndose, ¿no? Después, vamos a ver muchísimo. Después, otro momento así, de importante en toda la historia, es cuando ya tiene que ir Héctor, ahora sí, tiene que ir Héctor a pelear y está su esposa y sabe él que va a morir, sabe que va a morir y se despide de su esposa y de su bebé y están así llorando y en la Ilíada, platicaba con mi hija acerca de esto porque ella acaba de leer toda la Ilíada hace un año. Entonces estábamos platicando de cómo fue sus discusiones y hablando de todo esto y platicábamos de cómo es el pináculo, en el libro, en toda la Ilíada, es uno de los momentos centrales en la historia, en la narrativa, en donde ves esta parte de el honor más tremendo que todo. Ves que Héctor dice, voy a ir, y al final la esposa no quiere, o sea, de verdad no quiere, y le dice, ve por tu hijo, no vayas, ¿no? Te vas, va a crecer sin un padre, va a crecer esto, y él dice, es lo que tengo que hacer, y al final la esposa le dice, ve, tienes que ir. Prefiero que mi hijo crezca sin un papá que murió honradamente en la batalla haciendo lo que tenía que hacer, a que tenga un papá vivo que nunca fue a la batalla. Entonces, esto te da como otra vez este papel de la mujer. Es doble. O sea, si tú entrenas a tus hijos a decir como a tus hijas de una manera a través de esta historia, y entrenas a tus hombres a través de esta historia y al mismo tiempo la estás leyendo tú y estás así con el nudo en la garganta de wow, o sea, y yo le estoy diciendo a mi esposo, no, qué miedo todo lo que está pasando en este mundo, de verdad, no vayas, no salgas, no pelees, no vayas, no exponernos. O sea, hacemos su carga más difícil porque en el nombre de la protección y el amor de la familia estamos de verdad poniendo más carga de miedo y deshonor. O sea, les robamos el honor cuando no los empujamos a hacer lo que ellos tienen que hacer. Entonces, si se dan cuenta de todo esto, y esto entonces lo llevas a la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿No? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo? Pero no qué dice qué versículo. Cuando digo qué dice la Escritura, no es qué versículo tomo para decir este versículo dice esto, sino es qué narrativas vemos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo lees esto, y ahora lees la historia de Rahab, ¿no? Y los espías. Y entonces es otra historia que estás leyéndoles a tus hijos y no nada más les dices, qué bonita historia, qué hermosa historia bíblica, memorícense los nombres y bla, bla, o algo así, ¿no? No sé. Si no ves la historia y ahora lo mismo haces con esa historia de, ¿qué opinamos acerca de las mentiras? ¿Qué opinamos bíblicamente? ¿Qué hizo Rahab? ¿Qué hizo ella, Rahab, no? ¿Qué hizo? Ella dijo una mentira a todos los oficiales que llegaron y le dijeron, todos los que llegaron y vinieron y le dijeron, escondiste aquí a los hombres, escondiste aquí a los espías, y ella los escondió y todo y les dijo, estuvieron aquí pero se fueron para allá, cuando realmente se habían ido para el otro lado. ¿No? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con ella bíblicamente? Hay honor enorme en lo que hace. Hay honor enorme. Dios la recompensa porque les dijo a ellos que no se habían ido por acá, sino que se fueron por allá y los ayudó a escaparse. Dios le dio muchísimo honor. Eso es tremendo. A la hora que tú estás aprendiendo a leer las historias, todas las historias, te encuentras con la historia de Rahab y te encuentras que no nada más es una historia que la lees rápido, sino la lees y dices, wow, ve, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si el gobierno nos dice que no podemos, de verdad, o sea, se cierran las iglesias no se pueden congregar ya más? ¿Qué vamos a hacer? Y si nos tenemos que de verdad empezar a reunir,
secretamente. No creo que falte mucho para que en el mundo del occidente estemos viviendo y hablando de esto, por eso lo menciono. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? Vamos a estar diciendo, no, Romanos 13 dice que tenemos que honrar a las autoridades. Sí, pero son tiranos. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Ajá. No, es que no puedo sacar a mis hijos del sistema educativo porque el gobierno dice que no. ¿Quién? Y Dios dice que no son de ellos. Dios dice que son de Él, que lo que le des al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá. ¿Quién tiene la imagen, no? Tus hijos no tienen la imagen del César y el César quiere a tus hijos y por eso no quiere soltarlos. No nos debe de Sari, justamente dice una persona que está escuchando aquí, lo digo en voz alta para el podcast, dice, esa historia, la de Rahab, me conforme al respecto de las mentiras. Es porque no sabemos leer la historia y nada más nunca lo analizamos, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿qué dice Dios acerca de Rahab? Dios siempre habla bien de Rahab, la honra, perdona su vida, la de su familia, y a través de Rahab después viene el linaje de Jesús. Claramente fue increíble. Ajá, es una bendición, es claramente. ¿Qué son los tanques de guerra? Sino una mentira, no estamos aquí, estamos camuflajeados. ¿Qué es el camuflajeado? ¿Qué son los espías que han estado infiltrados para detener guerras? Ajá. Es diferente eso a una mentira de... ajá. Entonces, bueno, es como mucho, ¿me entiendes? Pero todo esto, a lo que me refiero todo esto nos entrena a nosotras y a entrenar a nuestros hijos. Y cuando llegamos a la escritura, sabemos hacer las preguntas correctas de la narrativa bíblica. Ajá. No nada más leemos rápido, sino vamos también entendiendo de wow. ¿Qué dice? ¿Qué aprendo aquí? Ajá. Me parece que esto está mal, pero ¿qué dice Dios acerca de esto? Entonces, bueno, vemos así, ¿no? Vemos todo esto tremendamente. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo para más o menos terminar? En las historias, entonces, en las diferentes historias que leemos a nuestros hijos, podemos enseñarles a leer la gran historia. Ajá. Que es la historia bíblica, la historia de la narrativa bíblica, en la que nosotros finalmente estamos engendradas. Ajá. Entonces, eso es tremendo. Pone una persona en el chat, dice, es cierto, se me acaba de abrir los ojos. O sea, es como que ella, Rahab, defendió a Dios primero que a la ley del mundo. Yo digo que más o menos, pero lo diría con otras palabras, temió a Dios antes que a los hombres. Temió a Dios antes que los hombres. Ajá. Y ahí es a donde empiezas a pensar, y eso obviamente nos sirve hoy, por eso traje ese ejemplo, porque nos sirve hoy hacia la historia que estamos viviendo ahorita. No tarda en venir una persecución más grande al mundo occidental a través de la historia. Ajá. Exacto, lo mismo que Moisés, exacto. Lo escondieron las parteras cuando los mandan, exactamente, exacto. También todo eso. Exacto, ajá, buenísimos puntos todos esos que están mencionando. Y hay muchos ejemplos y tenemos que entenderlos y tenemos que ver cuándo sí, cuándo no, cuándo es una estrategia, cuándo Dios de verdad lo bendice, ¿no? No podemos mentir y decirle al que está hablando a nuestro esposo para cobrar lo que debe y decirle no está y decir que eso es estar haciendo lo de contar mentiras, porque tenemos demasiadas historias que nos dicen que ese no es un ejemplo de una mentira de verdad que no es una mentira piadosa, como no quiero usar ese término porque no quiero confundirlo, pero no es una estrategia, ¿no? Para de verdad hacer algo. Si mi esposo está haciendo Biblias y las está llevando a un lugar en el que es prohibido llevar Biblias, entonces ahí sí voy a decir, no está, ¿no? Y le voy a decir, córrele, ya vinieron por ti y esconde las Biblias, ¿no? Exacto, ¿no? Es diferente, pero si hablan a cobrarle a tu esposo lo que debe, les vas a decir, un momentito, aquí está, ¿no? Y es difícil, pero no voy a cubrir, no voy a seguir cubriendo a lo mejor algo que él dice, dile que no estoy, y siempre manda a la esposa al frente, ¿no? En fin, o sea, es muy complejo, estoy llevando a otros lados, pero
Todo esto nos ayuda, todo esto. Ustedes no pongan a sus hijos a decir mentiras por ustedes. No pongan a sus hijos a decir mentiras por ustedes cuando no es de verdad ni siquiera parecido a la historia de Rahab. Entonces, usamos todas estas historias a apuntarles a Cristo y a la necesidad que tenemos de Cristo. Ajá, que Cristo es el personaje perfecto en la gran historia. Y también para entrenarlos a pensar bíblicamente y adelantarse a situaciones, ¿no? Ajá. Adelantarse a situaciones en las que quizá ahorita no están, pero van a estar en 10 años, en 5, en 15. Ajá. Y si están metidos en estas narrativas es mucho más fácil, ¿no? O también, por ejemplo, decimos, no, es que esa historia es súper dura, ¿no? O sea, hay un libro que es bien duro de unos niñitos que sus papás se pierden o esto, o hay miedo, o hay, ¿no? O sea, al ratito ellos se van a enterar de la historia de terror, de verdad, de la familia que vive a 2 casas de la tuya, ¿no? Y es más fácil si tienes la narrativa bíblica en la mano y del otro lado historias que les has alimentado para que entiendan, les puedas explicar qué pasa, ¿no? Y puedan tener esperanza también, decir, ve cómo si perseveramos como está, ¿no? O sea, aún el honor, ¿no? Salvaron el honor, perdieron, ¿no? Troya fue incendiada, pero salvaron el honor, ¿no? Pelearon por el honor y lo hicieron, ¿no? Y qué tremendo, y al final qué horrible ver que Helena regresa, ¿no? Regresa y todo lo que dejó atrás, ¿no? La mujer, y me acuerdo perfecto que lo lees y dices, la mujer sabia con sus manos se edifica y la necia con sus manos lo destruye. Destruyó todo Troya, fue incendiado, toda una civilización, no, enorme. Y ve hoy dónde estamos, idéntico que hoy, mujeres que no creyeron que su papel era honrar a Dios en su hogar, y que ahí era donde estaba su mayor capacidad de potencial, decidieron irse al lado de las mujeres feministas. Y ve el mundo como está hoy. Hoy los hombres no saben que son hombres y las mujeres no saben que son mujeres y todo está hecho un desastre. ¿Y por qué? Porque las mujeres feministas fueron construyendo esta civilización en la que estamos hoy y destruyeron de casa en casa, de familia en familia, fueron destruyendo. Por eso nos urge regresar a nuestras casas y tomarlo como nuestro centro de comando, ¿no? De aquí es a donde más puedo influenciar a la familia, a mis hijos. Tenemos que pensar, que Dios nos ayude a pensar generacionalmente, ¿no? Creer que lo que sembramos hoy, mañana siembro más y mañana siembro más y en la misericordia de Dios voy a ver fruto que va a hacer Dios lo va a usar para que la tierra sea llena de la gloria de su nombre. Ajá. Y hoy por eso siembro en mis hijos con fe y vuelvo a sembrar y vuelvo a sembrar y vuelvo a sembrar, pensando hacia el futuro, no hacia un resultado de mañana. Ajá. Entonces es de verdad tremendo. Ajá. Entonces debemos de usar estas historias como un arma para entrenarlos, para ayudarnos a formar rasgos de carácter en ellos, para infundirles coraje y celo de que es como para pelear por lo bueno, para desear lo bueno, lealtades, ajá, forjar lealtades, ajá. Muchos niños, a lo mejor algunos de sus hijos, han vivido ya cosas hoy a su edad, cosas súper fuertes. Nútrelos de la narrativa bíblica y de las historias. Ajá. Para que ellos vean que hay esperanza, que las historias más tremendas Dios las transformó. Ajá. Enséñales el camino a casa. Siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor consejo que nos puedes dar? Si nos tuvieras que dar solo un consejo sobre cómo es la educación de los hijos, siempre digo, enséñalos el camino a casa, enséñalos el camino de regreso, enséñalos que no importa qué pase, siempre si se arrepienten, el que tiene un corazón contrito y se arrepiente, puede encontrar el perdón de Dios y regresar, siempre. Enséñalos en historia tras historia tras historia el mensaje de un redentivo, de redención que ahí está. Siempre hay la opción de poder regresar. Mientras estemos respirando, siempre podemos regresar. Y eso, miles de historias nos lo regresan. Miles de historias, ¿no? Aún los héroes caídos. ¿Cuántas veces en las historias vemos que tienen la oportunidad de levantarse? París, finalmente. París fue un personaje de verdad terrible, con miles de faltas de honor, terrible, ¿no? En este libro de la Ilíada. Y sin embargo, al final, ¿qué? Ajá. Al final del día, la historia se voltea de tal manera que París es el que mata a Aquiles.
tremendo, ¿no? Su hermano ya está muerto y al final toma ánimo y vuelve a recobrar ese honor. Ajá. Entonces eso es, o sea, es tremendo cuando lo lees todo junto. Entonces la meta no es llevarlos a leer historias porque queremos que sean muy intelectuales y sean los únicos niños del vecindario que ya leyeron la Ilíada y se la saben perfecto y se dominan los personajes y juegan a la Ilíada. Así jugaban mis hijos en el jardín y con palos y todo y armaban todo, ¿no? No, el... No, nuestra meta no es esa, nuestra meta es llevarlos a Cristo y que vean que aún en las historias más oscuras, en las historias más enredadas, ahí la luz del Evangelio puede brillar y de verdad alumbrar esas tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Ajá. Eso es lo que está increíble. Esa es nuestra meta en todo esto. Llevarlos a que conozcan a Cristo y la luz del Evangelio y que vean que el Evangelio prevalece sobre las tinieblas. Ajá. Y si tus hijos no están caminando en el Señor, si tus hijos no están buscando al Señor, si se han apartado del Señor, ten ánimo, continúa perseverando en la oración. Todos estos métodos de educación que amo y me apasionan, no son la razón por la que hoy mis hijos están o no caminando en el Señor, ¿me entienden? No, todo es gracia, es gracia. Gracia sobre gracia, porque la salvación es por gracia, la salvación no está atada a un método de educación. Ajá. Es mi responsabilidad como padre cristiano, como madre cristiana, darle a mis hijos, Dios lo demanda, que les dé una educación distintivamente cristiana, pero el resultado no corresponde a qué tan buena soy yo en hacerlo o no, de la salvación de mis hijos. Ajá. Entonces, pues con esto quiero acabar y me encanta una frase de uno de mis... de una de las personas que más he aprendido acerca de todo esto de las historias, que es uno de los diáconos de nuestra iglesia, que también es un autor, y dice, las historias son comida para el alma. Él se llama Andy Wilson, y bueno, con eso acabo. Y aquí acabo, ay, ya se me volvió a apagar esto, se cierra y les digo que me da como el nervio de si se sigue grabando. Creo que sí se sigue grabando aunque esté dormida, pero... prefiero ver que está grabando, sí. Ya llevamos 1 hora. Nunca hemos querido que el podcast sea de educación en casa, porque, ahí les va, ¿por qué? Porque no hemos querido hacer muchos episodios sobre esto. Y es que, así, lo voy a decir tal cual es. Todo lo que leí, todo lo que aprendí, todo lo que llevé, todos los métodos que llevé, todo fue en inglés, aunque estábamos en la Ciudad de México. Entonces, me da muchísima pena porque me preguntan ¿qué libros para mamás nos recomiendas en español? ¿Conoces un método de educación clásica en español? ¿Necesitas, no sé qué, ya sabes, así? Y no sé. No me lo sé porque todo lo hice y ahora, pues ya, mis hijos ya están, los grandes ya casados con hijitos, entonces ya no. Y pues con la chiquita seguimos con esto mismo. Entonces, nunca me metí como al área de qué hay en español o qué, todo lo llevamos así, pero es una ventaja de la educación clásica que todos estos libros, como lees a los clásicos, lees a los originales, digamos, lo puedes encontrar en español. Wow, Kindle ya tiene traductor, dice Lili, qué bueno. Pero sí les prometo que puedo seguir haciendo, lo que sí puedo hacer es hacer tipo episodios especiales así, entrenando a las mamás en diferentes áreas de cómo pensar, cómo hacerlo, ¿no? O sea, como entrenarlas más a ustedes, no explicar un método o el otro. Y bueno, perfecto, exacto. ¿Tienen hijos bebés? Me preguntan, ¿tus hijos hacen ahora ellos educación en casa con sus hijos? Todos tienen bebitos, pero todos quieren hacer educación en casa, todos. Ajá. Todos están determinados a darles a sus hijos una educación distintivamente cristiana en casa. Ajá. Alguno de ellos alguna vez mencionó alguna escuela muy increíble cristiana que está por donde ellos viven, pero más bien no, todos quieren darles una educación cristiana. Preguntas. ¿Tienes algunos nombres de libros que podamos buscar enfocados en la educación clásica? Sí, en inglés.
de hecho, hay uno que se llama, pueden buscar, si buscan en Google, ¿no? Douglas Wilson, Classical Education, les van a salir muchos libros que él ha escrito sobre educación clásica. Hay otro libro que nosotros usamos los primeros años de la educación de nuestros hijos, que ese sí es un currículum en inglés, pero me encanta. Se llama Story of the World. Ese lo recomiendo mucho porque la autora lo estoy escribiendo aquí, Susan. Ese es para grados más abajo, y ese lo que tiene de ventaja es de que si no hablan mucho inglés, con que hablen un poco de inglés, pueden medio leer el libro en general, ver, no sé si ya estará en español, pero por lo menos ella tiene también una lista de libros con el currículum que vende, por ejemplo, si estás viendo los griegos, te explica un poco de los griegos y te da muchas opciones de libros según las edades para leer en ese tiempo. Entonces tú puedes hacerlo, tú puedes buscar esos libros en español, porque son libros así, ¿no? Como la Ilíada juvenil, a lo mejor bien no está ese mismo específico. En Lorena, es lo que, la verdad, no conozco nada. Es lo que les digo, que me muero de la pena. No conozco nada no me he metido y no he encontrado, la verdad, algún libro sobre la educación clásica en español. No sé si hay. Alguien pone ahí, ok, no sé, lamentablemente no sé, y no me quiero comprometer a decirles que yo voy a buscar, porque de verdad no estoy ahorita enfocada ya en eso. Gracia dice que pueden buscar el Trivium. El Trivium es una parte de la educación clásica, entonces si buscan Trivium en español, a lo mejor ahí lo encuentran, a lo mejor así está. Pero en fin, si tienen algunos temas que les gustaría que tratáramos en otro episodio de este estilo, con muchísimo gusto, mándenme sus mensajitos y con mucho gusto los voy anotando en una listita y voy preparando así, de repente uno u otro tema para, más que entrenar como en la educación clásica, es entrenarlos sobre... exacto. ¿Saben qué? Me preguntan más libros para leer con los niños, hombres, igual, lo mismo. O sea, lean todas las historias, los libros clásicos, ¿no? Huckleberry Finn, ¿no? Las aventuras de Tom Sawyer. O sea, todos esos libros que todo el mundo conocemos, que vas a leer, y los clásicos infantiles, todos esos. Narnia, léanse, o sea, que sus hijos, el progreso del peregrino, lean Narnia 1,000,000 de veces. Ligonier, el ministerio de R.C. Sproul tiene unos libros publicados para niños un poco más chiquitos. Son libros que te lees en literal 20 minutos, 15 minutos con los niños. Increíbles, de verdad preciosos, se los recomiendo muchísimo. Que ya están en español. Entonces busquen en Ligonier español libros para niños. Están preciosos esos libros con temas de la Biblia muy buenos, la verdad, se los recomiendo muchísimo. En la casa aparte leemos libros de autores cristianos para adultos. Pensé que no los entendían y ahora pueden ser más críticos con las lecturas. Exacto, Lizzie, ese es buen punto, pero, vuelvo al punto que mencioné en alguna parte de la plática de, por ejemplo, ¿qué es más? Dependiendo, yo les daba a mis hijos las dos cosas, no estoy diciendo que no les des esos libros, estoy diciendo que asegurémonos de darles como no les puedes dar puro pollo o pura carne roja, les das pollos, carnes rojas, postre, de todo, ¿no? Haz de cuenta, es lo mismo, les tenemos que dar una alimentación balanceada de historias y de literatura y de qué leen. A veces las mamás queremos que lean, por ejemplo, No desperdicies tu vida de Piper, de verdad es un librazo, por favor, se los damos a nuestros adolescentes porque no queremos que desperdicien su vida, entonces les damos ese libro, Pero si les das ese libro y además les lees muchos libros como estos y les dices, ¿cómo está desperdiciando su vida en este momento Elena? ¿Cómo está desperdiciando su vida París? ¿Cómo podría desperdiciarla? De todo lo que tenía, Salomón, ¿no? Estuvo a nada de desperdiciar su vida. Lo único es que sabemos que al final se regresó al Señor. ¿Por qué? Porque escribió Eclesiastés en su vejez y porque Jesús habla bien de él en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno,
claro, démosle libros de todo. Pero sí, en fin. Bueno, ya las quiero dejar ir porque ya son 1 minuto, 1 hora, 4 minutos. De verdad, que Dios las bendiga y feliz de poderlas ayudar. Si tienen preguntas, más bien temas, ideas de temas que les gustaría que tratáramos en otro episodio especial, mándenme un mensaje o un correo a mi correo Becky. ¿Cómo es mi correo de...? Uy, a ver si me acuerdo. Ya ni me acuerdo mi correo de Mujeres de la Palabra. Pero bueno, ahí ahorita se los pongo. Gracias. Que Dios las bendiga. Bye.